teniendo la iglesia que Dios siempre ha querido. Amén. Así se llama el mensaje. La iglesia que siempre Dios ha querido. Yo quisiera que buscaran en sus Biblias Mateo 16, 13 al 18. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia poderosa, una iglesia maravillosa. Debemos estar claros que es lo que Dios quiere. Dios quiere que su iglesia permanezca en el tiempo. Una iglesia seria, es una iglesia doctrinal, es una iglesia con adoración y alabanza, una iglesia con intercesiones, una iglesia de restauración, una iglesia de oración, de predicación, de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere que se mantenga en el tiempo. Y en verdad, hijos, tenemos que ir ajustando, ir apretando. ¿Para qué? Para llevar la iglesia lo más cerca de la palabra de Dios. La iglesia, porque esa es la iglesia que siempre Dios ha querido. No es que es nuevo, no es que esto es una revelación, no. No es que esto es la última palabra, el impacto, no. Siempre el Señor ha querido la iglesia que siempre ha querido es la iglesia que está en las Sagradas Escrituras. Esa es la iglesia. Ya lo demás, ya las innovaciones que hoy en día le están haciendo a la iglesia de Cristo son innovaciones que se aplican solamente para el momento de evangelismo, para el momento de predicación de la palabra, para llevar un mensaje. Pero tenemos que estar claro que eso no es lo primordial. Lo primordial es nunca desenfocarnos de la iglesia que Dios siempre ha querido. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que aguardarlo, ¿ok? Y sabe, y este es el motivo de la iglesia, ¿ok? Por la palabra de Dios. La semana pasada hubo una tremenda palabra que se habló del pan, del vida, del maná que cae del cielo, de la palabra que nosotros debemos entrenarnos en la palabra. Pero esto es algo en conjunto con la oración, con la intercesión, con la búsqueda del Señor. Cuando es mucha oración sin palabra, es malo. Pero cuando es mucha palabra y palabra sin oración y sin buscar esa presencia de Dios, también es malo, ¿ok? También es malo, no se crean. ¿Sabe? Las dos líneas son peligrosas. Trabajar en una sola línea es muy peligroso. Y la iglesia que Dios quiere ahora tiene que ser así. Usted sabe ¿cuál es la iglesia que Dios quiere ahora? Una iglesia con una adoración, una iglesia con alabanza, una iglesia con exaltación a Dios. Estar comprometido cada día para alabar y adorar al Señor, como enseña precisamente la palabra, porque la palabra lo dice. La iglesia primitiva, hijo, adoraba al Señor, adoraba. En Hechos 2, 46 al 47 decía: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que dice, alabando a Dios
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia que adora, una iglesia que busca de su presencia. Es una iglesia que tú te entregas en un momento de adoración. Pero sabe una cosa, antes de tener un momento de adoración, o tenemos que tener un momento de adoración arrodillados en la presencia del Señor. Definitivamente tenemos que estar arrodillados. Es tremendo. Arrodillados al Señor, hijos. No podemos, ¿verdad?, subir mecánicamente o no. Yo creo que Dios quiere elevarnos a un nivel, nos quiere llevar a un nivel superior en nuestra iglesia. Una iglesia que alaba, una iglesia que adora, una adoración y alabanza que traiga como resultado la manifestación de Dios. La manifestación de Dios. Hechos 4:31 dice la manifestación de Dios. Y Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración. Pero ellos iban a alabar y adorar al Señor en esa hora. Una adoración y alabanza que traiga como resultado la manifestación de Dios. Hechos 4:31. Quisiera que lo buscaran. Hechos 4:31. Aleluya. Hechos 4:31 dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un estilo de adoración, un estilo de búsqueda. Porque es una iglesia, hijo, comprometido con la alabanza, una iglesia comprometida con la adoración, y una iglesia comprometida que proclame la palabra de Dios. Es proclamación de la palabra de Dios. Una iglesia que dé testimonio con poder del cielo, de tal forma que la palabra siga creciendo, que la palabra de Dios siga creciendo. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles les daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Había un poder espiritual en la iglesia. Había poder espiritual. Mire, yo le voy a decir algo. Anoche yo tenía una carga por el evangelismo de anoche. Fue tremendo, hijo, eso fue tremendo. Y dije, mandé en cadenas, vamos a orar, fue una demostración de poder aquí en aquel sitio. Y le dije, y yo le dije a Luisa, vamos a hacer una cadena de oración. Me cerré en mi cuarto. Mire, a las 10:30 empecé a enviar mensajes, empecé a adorar al Señor, a proclamar victoria en ese lugar. Mira, llegó un momento que me vino a mi espíritu un gemido. Sentí la presencia de Dios, que yo gritaba y sentía la presencia del Señor. Guárdalos, Padre amado. Y en un momento en el mundo espiritual vi cómo ángeles subían, cómo ángeles bajaban en ese sitio. Yo desde mi casa, desde mi sitio, mi aposento alto, yo sentí que algo maravilloso iba a pasar. Yo sentí que los corazones iban a ser quebrantados. Yo sentí que el poder de Dios iba a bajar sobre este lugar. Aleluya. Y sentí algo tremendo en mi corazón y dije, mire, siento la presencia del Señor. Siento la presencia del Señor. Mira que te mando que fuerce y sea valiente, porque Dios te bendecirá. Todo lo que tú toques, a donde tú vayas, Dios te bendecirá. Y sentí eso, que Dios iba a derramar su bendición sobre ese lugar. Aleluya. Cuando yo vi la cifra de confesiones, 300 en una noche de miniteca, cuando vi jóvenes y me dijeron, jóvenes llorando, jóvenes quebrantados, dije, no, Señor, es algo. Esta es la iglesia que siempre tú has querido. Esa es la iglesia
que siempre Jesús ha querido, hijo. Es tremendo. Y eso es lo que tenemos que buscar. La iglesia que siempre Jesús ha querido es la iglesia que anuncie el evangelio, que anuncie las buenas nuevas de salvación. Eso es la iglesia. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Se da cuenta? Todos los que estaban ahí iban esparciéndose por todo lugar después de la muerte de Esteban, y todos iban por todos lugares. Mira, estábamos y como el evangelio cambia, que se mete en todo barrio, en todo sector. No teme, no teme la delincuencia, no teme a lo que le fuera a pasar. No teme, sino están parados sobre la roca. Por eso que Jesús, fíjese, por eso que el único que reconoció a Jesús, el único fue el apóstol Pablo, porque cuando preguntó, unos decían Elías, y quién dice la gente, quién soy yo. Bueno, mi maestro, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías. Señor, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Quién dice usted? Y tú, Pedro, ¿quién dice la gente? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, tú eres el Cristo. Aleluya, sí, bien has dicho, Pedro, bien has dicho. Sobre esta piedra estableceré mi iglesia, sobre la roca de Jesucristo, sobre la palabra de Dios. Eso le quiso decir el Señor Jesús. Oh sí, Pedro, pon mi iglesia, es mi iglesia, pero sobre la roca, sobre Jesucristo. La roca es la palabra, la roca es Jesucristo. Aleluya. Y esto no lo podemos evitar, hijos. No lo podemos evitar. Tenemos que muchas veces que reconducir, reprogramar. Tenemos que muchas veces enfocar para dónde nos estamos yendo. Aleluya. Una iglesia que el Señor quiere es una iglesia que se predique la palabra de Dios, que estemos comprometidos con la palabra de Dios, para llevarla hasta el fin, para llevarla a todo lugar, a todo centro. Dice en Hechos 28, 16 al 20, dice: cuando llegamos, hablando de Pablo, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le cuidase, custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, le dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. O sea, de la palabra de Dios, una persona en verdad que proclama la palabra de Dios, sabe su compromiso con la palabra de Dios. Jamás evade su responsabilidad. El apóstol Pablo estaba preso, lo llevaron a Roma, pero nunca evadió su responsabilidad. Él sabía lo que estaba haciendo. Pues esa es la iglesia que siempre el Señor ha querido. Una iglesia que siempre Dios ha querido es una iglesia que sirva y escuche la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios, hijo? Si no oramos, si no nos metemos ahí con el Señor, si no hablamos, si no profundizamos en esa búsqueda, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos determinar lo que Dios quiere?
definitivamente tiene que haber, tiene que existir una presencia de Dios. Cuando Dios está presente, otra cosa es diferente, porque oímos su voz, aleluya, tenuemente, dulcemente la podemos oír. Por eso que una iglesia, hijos, una iglesia en verdad que quiere Dios para estos tiempos y siempre la ha querido, es una iglesia que afine la voz de Dios. Que afine la voz de Dios. En Hechos 13, del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para que la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Oyeron la voz de Dios. Y anoche fue una demostración que yo sentí, aleluya, en el Espíritu. Sentí algo en el Espíritu donde Dios yo no quería dejar esa oración, no quería dejar esa intercesión, aleluya. Mandé también chat a Maturín y se conectaron gente, oye, tremendo. El pueblo unido en oración, el pueblo unido en oración. Qué tremendo, con razón la angustia la angustia que pudo haber tenido Jesús cuando dejó en el Getsemaní a los apóstoles orando. Bueno, oren, dijo, pero ni tampoco pueden, cuando regresó la tercera vez, ni tan solo pueden orar una hora. Tremendo, hijo. Yo entiendo que Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, pero Él mismo lo sabía, aleluya. Una cosa no podía estar sin la otra. La palabra escrita y la palabra espiritual, espada de doble filo, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, y todo lo que dice ella es la palabra. Jesús estaba claro. Jesús estaba claro. Una iglesia en verdad tiene que velar y esperar que sus enviados cumplan la gran comisión. La gran comisión. Hechos 14, 23 al 28 dice: y constituyeron ancianos de cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron hasta Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Nos estamos velando y esperando a los enviados, haciendo la gran comisión ahí en Campo Rojo, haciendo la gran comisión cada día, en cada lugar. Porque usted está haciendo la gran comisión. La gran comisión no es solamente afuera, también eso es gran comisión. ¿Ok? Elizabeth está haciendo la gran comisión, Manuel está haciendo la gran comisión, todos ellos. John está haciendo la gran comisión, se está preparando, ¿ok? Para ir a los indígenas, a los acaguayos. Todo esto, ¿ok? Todo esto. Pero tenemos que velar, hijo. Una iglesia
que vela. Es una iglesia que jamás cesa. Es una iglesia que no se duerme. Esa es la iglesia que Dios quiere para hoy en día. La iglesia que no se duerme, que jamás se duerme. Es una iglesia que entiende que predicar es un mandato divino del Señor. ¿Cómo se sienten, muchachos, cuando estaban allá, capitanes, líderes, intercesores allá, orando en esa plataforma? Yo no sé si había plataforma. ¿Cómo se sintieron? Aleluya. ¿Cómo se sintieron ahí como pasos de vencedores? Mire cómo se sintieron. ¿Cómo se sintieron? Aleluya. ¿Usted cree que se sintieron ahí fortalecidos? Se sentían fortalecidos ahí, hoy en victoria. ¿Usted cree que fue por la obra que ustedes hicieron? No, hijo. Fue lo que había, la parte espiritual, lo que había pasado, cubriéndolos, enviando ángeles, donde un grupo se levantó, aleluya, a interceder, porque sabíamos que iba a haber una gran victoria. Aleluya, pendiente, amando la obra de Dios, compasión en la obra de Dios. El Señor es bueno. Esa es una iglesia que siempre Dios ha querido, y que no se duerma, y que atienda el llamado divino. Aleluya. Dice, aleluya, primera de Tesalonicenses 5, 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, le decía el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche y duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Tremendo lo que pasó anoche. Con la esperanza de salvación. Porque es una iglesia que jamás se duerme. Es una iglesia que está activa. Predica la palabra, anunciando la palabra de Dios, la salvación de Cristo. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí está HD haciendo de discípulos. No cesaban, de orar ni de predicar la palabra a Cristo. Ahí llevando el discipulado, buscando, se convierte en dos, vamos a buscarlo, vamos a tener carga por eso. Vamos a tener carga por eso. Vamos a predicarle, vamos a discipularlo, vamos a consolidarlo, hasta que aprendan a caminar y ellos después sean multiplicadores de este gran avivamiento que va a haber en nuestra iglesia y en Venezuela. Yo lo estoy creyendo, hijos. Porque esa es la iglesia que siempre Dios ha querido. Esta es la iglesia que siempre Dios ha querido. Y por supuesto, mira, ¿sabe? Una iglesia que Dios quiere tiene que ser una iglesia, en verdad, de sana doctrina. Tenemos que tener sana doctrina, hijos. Tenemos que cuidar lo que nosotros oímos. Debemos tener cuidado con lo que oímos ahí. Es una cosa que se desenfocaron totalmente. Cayeron en falsas doctrinas. Veo hijos con mucha tristeza que en las iglesias, no criticando por favor, en las iglesias cuando veo líderes religiosos ministrando la palabra y no son casados, viven en concubinato.
viven en fornicación. Entonces, ¿dónde está la santidad de la iglesia? ¿Dónde está, por favor, la santidad de la iglesia? Ay, no, el pastor es religioso. No es religioso. Esto no es religión, hijo. Esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. No me venga a decir que caí en religión. Porque si tú estás sirviendo en fornicación, estás en pecado. Y la palabra dice que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Entonces, si vienes a la iglesia, cónchale, por favor, vamos a empezar a ordenar nuestras vidas. Porque esa es la iglesia que siempre Jesús ha querido tener. Vamos a arreglar nuestras vidas. Yo sé que la carne es fuerte. Después queremos ministrar en pecado. Queremos montarnos en el púlpito en pecado. Yo dije, y lo digo aquí también, Maturín, cuando vengan personas a otra iglesia, mire, ¿cuál es tu estatus? ¿Cuál es tu estatus? Porque muchas veces llegan parejas y resulta que tienen años viviendo. Y resulta que dejó su esposa casado por la iglesia cristiana. Vamos a ver cuál es tu estatus. Vamos a ver por qué. No, porque mi esposa cayó en fornicación. Ah, bueno, tú dices eso, bueno, Dios es el que es testigo de eso. Pero que no sea, hijos, por nosotros, porque nosotros lo permitimos. Tenemos que guardar esto. Por eso es que la iglesia tiene que estar comprometida. ¿Con qué tiene que estar comprometida? Comprometida con la sana doctrina de la palabra de Dios. Y fíjese, en Hechos 2:42 decía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tú sabes que ellos lucharon. Los cristianos de aquella época luchaban por esto, para no arrastrarse hacia el mal. Mira, hijos, es tan fácil arrastrarse hacia el mal que tenemos que tener las antenas muy bien paradas. Aleluya. Y Efesios 4:14 dice: no dejarse arrastrar por el mal, para que ya no seamos niños, dice, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, porque yo dejé a mi esposa y tal, no, porque yo quise dejar a mi esposa. Yo quise dejar a mi esposa porque, bueno, ya no la quería y tal. ¿Ah? Y no, hermano, Dios te perdona. No, tranquilo, Dios es un Dios de amor, un Dios de comprensión. Dios te perdona, tranquilo. Fíjese, pero no sabemos, ¿verdad?, cuál es la profundidad de esto. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra doctrina para no caer en mal. Porque mira, te envuelve en la palabra, hijos. Concha, pero es verdad, pero oye, no, el pastor Jesús Arcila está equivocado, ¿verdad? Oye, estratagemas, son expertos. Y te buscan, ¿cómo se llama? Biblia, y te hablan de Biblia y entonces te quedas pensativo. Usted también lee la Biblia, hijo. Usted también sabe la Biblia. Usted también tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Usted también lo tiene. Por eso es que tenemos que estar vigilantes de eso. Por eso nosotros tenemos que ser una iglesia vigilante y defensora
de la sana doctrina en nuestra iglesia. Si el apóstol Pablo se lo decía a Timoteo, que era un joven, jóvenes que están aquí. Jóvenes que están aquí, tenemos que abrir nuestras mentes, tenemos que abrir nuestros corazones. Bueno, y adultos y viejos y chochos también. No, esto no es solamente para los jóvenes. El apóstol Pablo le decía a su hijo: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de la doctrina. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, el apóstol Pablo le está hablando que con una falsa doctrina puede arriesgar su salvación. Para que sea para ti, Pablo, para ti, Timoteo. Ten cuidado, porque el apóstol Pablo sabía que era joven. El apóstol Pablo sabía que habían muchos doctores de la palabra. En aquella época, muchos doctores, y en esta época también, muchos teólogos, muchos doctores de la palabra había. Y el apóstol Pablo sabía a quién se iba a enfrentar Timoteo. Y no solamente a Timoteo, sino hablar, y le decía a Tito también, hablar lo que dice la palabra de Dios. Tito 2:1. Pero tú habla, Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla, Tito, lo que está de acuerdo en la palabra. O sea, bien claro, estaba enfocando a la iglesia de aquel tiempo. ¿Sabe, hijo? Cuando nosotros conocemos, cuando usted está preparado en la palabra y sabe, yo creo que es muy difícil que usted pueda caer en una doctrina o herejía de demonio. Yo lo creo, yo estoy confiando que usted está recibiendo la palabra. Yo estoy creyendo que usted puso una demanda en la palabra para que esta palabra pueda calar en su corazón, pueda entrar en su espíritu. Por eso es que oré. Por eso es que oré que entrara en su mente, que entrara en su espíritu. Por eso. ¿Cuántas cosas hay ahí? El José Luis Miranda que se murió de un cáncer, que era el Jesucristo. Y la gente, un estratagema que cambiaba la doctrina, y la gente iba embobada y le entregaba a sus hijas señoritas al pastor porque era Jesús. Ahí se murió de un cáncer. Porque la gente se deja engañar, hijos. Por eso que insistía Pablo y le decía a Tito, se lo dijo a Tito, que tenía que distinguir. Le dijo, primera de Timoteo, 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Dígame usted, porque tienen una gracia. Esa gente, hijo, le cae una gracia que te embelece, te engaña. Bien parecido, hablan muy bien, hablan poderosamente. Wow, que muchas veces cuando hablan creemos que todo lo que hablan es verdad. Cuídate, hijos. Cuídate. Todo lo que yo diga aquí tiene que estar reflejado aquí. Todo lo que yo exprese aquí tiene que estar escrito aquí. Es más, cuando yo me equivoque de algo aquí, porque soy
humano, usted con mucho cariño me dice: mi pastor, mira lo que dice aquí. Y usted dijo esto. Hijos, ¿sabe algo? Te lo voy a agradecer. Aleluya. Esta Biblia une, hijo, ¿sabe? Nosotros en la iglesia, una iglesia que Dios Cristo, que busca a Dios en todo, siempre ha buscado, es una iglesia de unidad, por favor. ¿Cómo nosotros vamos a conquistar a las personas? ¿Cómo vamos a evangelizar si dentro de la misma iglesia nos estamos cortando entre nosotros mismos? Nos estamos cortando entre nosotros mismos. Yo soy el primero, yo no soy el primero. Mire, hermano, Dios tiene misericordia con el que quiere tener misericordia. Pero si tenemos que una iglesia unida, tenemos que estar el cuerpo de Cristo unido aquí en la iglesia. No peleando entre líderes. No, que yo soy mayor que yo soy. Vamos a seguir el ejemplo de unidad que está en el corazón y en las almas. Dice Hechos 4:32, dice: en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Mire, ¿sabe una cosa? Las bendiciones van a llegar a nuestras vidas cuando nosotros entendamos todas estas cosas. Vamos a recibir bendiciones cuando entendamos lo importante de la unidad del cuerpo de Cristo. Dice el salmista en el Salmo 133, 1:3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es hablar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y mira cuán bueno y cuán delicioso es hablar, entenderse. Es una unidad, ¿vale? No es que yo soy el líder, yo soy el jefe. No, hermano, yo soy el siervo. Estoy aquí para servirte. Así, estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para trabajar juntos. Estoy aquí porque no puede haber orgullo en mi corazón y mi orgullo en mi mente. Hay que trabajar mucho, hijo, y se requiere un nivel muy alto. Mire, hijo, yo le voy a decir una cosa. La iglesia dividida jamás prosperará y jamás se desarrollará. No puede ser. No puede ser. Jesús dijo en Lucas 11:17: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae, hijos. Cae. Vamos a trabajar por esa unidad. Vamos a compenetrarnos y vamos a tener, le aseguro, resultados completamente diferentes en todos los ministerios. No es que un ministerio solo. Ok, tenemos ahora esta actividad de misión el próximo viernes. Vamos a ir porque es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. Es parte de aprender otras cosas. Cómo atender a un misionero,
Tenemos misioneros en otras naciones. ¿Cómo atenderlos? ¿Cómo ayudarlo? ¿Cómo se capacita usted? Porque usted no sabe si usted tiene un llamado misionero y el Señor pone de repente una semilla y esa semilla comience a florecer en su corazón. Eso es, hijo, unidad para recibir bendición a nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor. Y le voy a decir una cosa: la división es un trabajo del diablo, satánico. Cuando usted tiene esa actitud de división, que uno se da cuenta. Uno se da cuenta, mire, hijo, cuando usted vaya, yo vengo. Y uno se da cuenta. Y muchas veces no se necesita tener un nivel espiritual muy óptimo para uno darse cuenta. Y el apóstol Pablo lo decía en Corintios, ¿vale? El apóstol Pablo lo decía. Pero que había que detenerlo. Es un trabajo satánico, ¿para qué? Un trabajo satánico, ¿para qué? Para detener la obra de Dios. Más nada. Tenemos que estar abiertos. Fíjate que el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, capítulo 3, del 1 al 10 decía: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, le decía él a Corintios. Son unos carnales. Decía, sí, como a niños en Cristo, hablarle como niños a Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Esto es tremendamente profundo, hijos. La división es del diablo. Y estoy claro, hijos, que con la división jamás tendremos éxito en la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es Puerto Ordaz. Tú vives en Puerto Ordaz. El que se vaya por otra nación es su tierra prometida. Pero esa es la tierra prometida. Jamás, hijo, jamás nos dejarán conquistar otras tierras. Es una tierra, es una iglesia, la iglesia que siempre Dios ha querido. Es una iglesia que restaure. Una iglesia que restaure a los caídos. No puede ser, ¿vale?, que se vayan, hermanito. Hijos, yo le doy gracias al Señor que usted está aquí. Pero hay muchos que se van. Hay unos cuantos se van porque viene el diablo y le invade la mente. Le invade porque no han podido salir a lo de su pecado todavía. Le vamos a echar piedra, le vamos a hundir, lo vamos a pisar. No, hijo, tenemos que restaurarles.
tenemos que ayudarles. Llámelo, búsquelo que no ha venido. Vamos a restaurarle, como dice en Gálatas 6:1, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice: el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Con espíritu de mansedumbre, no ser que nosotros algún día podíamos caer también. Y espero que ustedes tengan la misma misericordia. No voy a caer en el nombre de Dios, pero espero yo que tengan la misma misericordia conmigo. La iglesia que Cristo ha querido siempre es esa iglesia que restaura corazones. Vaya y busque, hijos, a esa gente que usted sabe, usted la conoce. Aleluya. Oh, aleluya. Dice en Lucas 10, 30 y 37: respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita imagine, cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Qué lindo. Fue movido a misericordia. Una iglesia tiene que ser movido a misericordia, estar en el servicio. Fíjese que dice en Hechos 2:44, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según necesidad. Ese es un nivel. Apocalipsis 2, 1 al 5. Qué lindo. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recupera, hijo, ese primer amor. Una iglesia que el Señor quiere en estos tiempos es una iglesia de amor a las ovejas. Una iglesia que da el ejemplo de Jesucristo también. La iglesia que Dios quiere es una iglesia vigilante, esperando el retorno de nuestro Señor. Y hablando de la casa de Dios, los atrios de la casa, el salmista en 84:1 decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Qué lindo, hijos. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún en el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en la casa, perpetuamente te alabarán.
Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuerte, cuando la lluvia llena los estanques. Qué lindo, hijo. Si tú has venido aquí por primera vez, fuiste invitado y nunca has aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, en tu corazón, yo te invito en esta hora que te armes de valor y diga: yo quiero conocer a ese Dios. Yo me quiero añadir a ese Dios. Porque en la iglesia decían, en la iglesia primitiva dice que estaban orando y la gente se añadía a la iglesia. Con tu presencia. Dice el Señor en su palabra que si confesares a Cristo con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cierren sus ojos, hijos, cierren sus ojos y repitan conmigo: Padre amado, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo recibo, acepto a tu Hijo Jesucristo en mi corazón, Padre. Quiero pertenecer, Señor, a la iglesia que siempre Cristo ha querido. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, sellan los corazones, sellan las mentes, Padre amado, en el nombre poderoso